Hola, buenas noches. Qué bueno podernos encontrar nuevamente aquí por este medio tan hermoso y pues hermoso lo digo en el sentido de que nos permite acercarnos, ¿no? Claro, nos da acceso libre con muchas personas que conocemos, que tenemos cerca, otros en otros países, en otros lugares y algunos que ni siquiera conocemos, de hecho. Y quiero saludar a aquellos que cada vez que colocamos estos videos, cada vez que lo hacemos en vivo o en YouTube, nos están acompañando. Queremos saludarles, aunque no les conozcamos, aunque nunca nos hayamos visto. Pues qué bueno encontrarnos y qué bueno que tú recibas esta buena noticia. Hoy el objetivo de nosotros que es compartir esa buena noticia que Dios tiene para tu vida. Así que le decimos a Dios, Señor, gracias por permitirnos acercarnos a través de Sí, estos Señor. medios, de poder compartir con nuestros amigos, con la gente de la iglesia, con diferentes personas, Señor. Gracias, Oramos Señor. para que este tiempo sea de bendición y cada uno de nosotros podamos entender, comprender y recibir esa buena Sí, noticia Señor. que viene del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy en Bogotá está haciendo un frío De hecho, terrible. toda la semana ha hecho bastante frío. Bogotá está fría. Si piensas venir Sí, a vacacionar por acá, estamos congelados. que traiga buena chaqueta. Estamos como en la Bogotá antigua, ¿no? La Bogotá que le llamaban la nevera. Igual Sí, también ahí, hoy tenemos un tema bien interesante que le hemos colocado como título, ¿y tú con quién andas? así es. Y pues nos acordamos de ese dicho que muchas veces nos decían a mamá, las mamás, pues yo me acuerdo mucho con ese dicho de mamá, Sí, dime con quién andas y te diré quién eres. dime con quién andas y te diré. Y, Ese y es de hecho así, a veces ni me gustaba porque pues como que era ese deseo de la de mamá quitarle una amistad. sí, de criticarle a uno las amistades, entonces yo Pero era que siempre, tú, yo he visto unas fotos que tú tenías las amistades, pues éramos rockeros y entonces a mi cambiaba mamá no la les cosa. gustaba. Todos hemos tenido ese amigo Sí. que la mamá no le gustaba y decía, recuerda que dime, el dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Igual había otro parecido, similar, ¿no? El que anda con la miel algo se Cuando le se le pega, pega, que sí, tenía que ver también. y casi que se expresaba siempre, como tú lo dices en esta hora, como en esa manera negativa, donde Sí, te estaban diciendo, oye, no continúes por como ahí, una ¿no? crítica, ¿no? Una crítica no constructiva. Bueno, el objetivo puede ser constructivo, pero uno no la sentía así porque le generaba el rechazo. Pero yo Claro. creo que también hay personas que Dios o la vida y Dios nos pone alrededor que son claves, Sí, que sí. son importantes. Claro, y de todos modos, sea en el contexto en que se diga, o por lo menos ahora comprendo muchas cosas, porque como mamá también la he dicho, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces hay una influencia en ciertas edades, de acuerdo al grupo en el que nos encontramos o a las personas con las que nos rodeamos. Sí. Entonces, a veces hay influencias para bien, a veces hay influencias para mal. Entonces, sí, sí tiene algo de razón, pues ese dicho, ¿no? Y mira que uno en el camino, como tú dices, tienes personas que de pronto tienen algo que aportarte y el compartir con esa persona te Claro, vuelve así, lo ¿no? lleva a uno a crecer o a muchas veces compartir con esa persona definitivamente, porque lo ve uno, ¿no? En casos, ya hablando con otras mamás, no, es que fulano se metió con malas Estás amistades. muy mamá. Pero Pues, nosotros también, porque yo he pues tenido claro. amigos que el compartir con ellos me llevan a hacer Mm, ejercicio, otros me llevan a entender la palabra. Yo tengo como diferentes grupos de amigos claro, y hay personas que le aportan a uno. Entonces, ¿con quién ando? Es importante para nosotros. Si yo ando con alguien negativo, pesimista, sí, pues lo más lógico es que yo resulte siendo. Ahí sí se cumple o con, decía alguien, ¿cómo llegar al éxito? Pues júntese con gente que ha llegado allá y escúchelos. sí, Entonces, eso se aplica mucho para el diario vivir. Pero hoy queremos contarte una buena noticia. Dios, una de las cosas que Él quiere con nosotros es tener una amistad. Y en el libro de Juan, capítulo 14, no voy a entrar ahí, Dios siempre ha mostrado como ese deseo de tener una relación cercana con nosotros. Por ejemplo, si pensáramos en Abraham, Abraham fue próspero, le fue bien en todo, porque ¿con quién andaba, no? ¿Quién estaba en su vida? ¿A partir de qué momento? Entonces, podríamos decir que cuando caminamos con Dios, nuestra vida es favorecida, ¿cierto? Cuando caminamos con Dios, hay cantidad de beneficios que podemos tener, ¿no? Recibir de parte de Dios en nuestra vida. y mira que, pues teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado, en el libro de los Hechos podemos ver
también esto, cómo ocurre esto en la vida de los apóstoles. Estaban Pedro y Juan predicando y comienza a narrar algo que había ocurrido en relación con ellos por la sanidad de un hombre. Sí. Y pues cómo a raíz de esto entonces llegaron muchas personas a escucharlos y a raíz de eso entonces también se le armaron muchos problemas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Y es precisamente eso, que a pesar de todas esas circunstancias tal vez difíciles en las que se armaron los problemas, había alguien que caminaba con ellos todo el tiempo, en todo esto que ellos estaban haciendo, y que en toda esta situación de dificultad marcó la diferencia. Se podría decir que Pedro, aún en capítulos anteriores, cuando dice que le negó y todas estas cosas, pues está mostrando que Pedro caminó con Jesús y su vida fue transformada. Tanto así que cuando niega a Jesús, la gente le dice, pero tú hablas como Él, casi que le dices, tú caminas como Él. Había sido afectado por andar con Jesús, por caminar. Sí. Y eso después de la muerte y resurrección de Jesús en el libro de los Hechos se sigue viendo. Claro. Porque Él comienza a hacer una misión, y en el capítulo 5 más o menos recuento esto, Él comienza a hacer esa misión, viene de hacer milagros en nombre de Jesús, de compartir, de que muchos, de cumplir ese sueño que Él tenía, ese anhelo que Él tenía, esa meta que Él tenía, Sí. y a raíz de eso lo meten preso, ¿cierto? Parece que les envidian, la gente no quiere, que los sacerdotes de ese entonces los encarcelan, pero dice que un ángel viene, los saca, los rescata de ese lugar, se vuelven a predicar, así que los vuelven a coger, en el capítulo 5 te lo estoy narrando, Sí. y cuando los vuelven a encarcelar o vuelven a cogerlos, los llaman como ante una reunión de un concilio, un grupo de personas, y le dicen, bueno, ustedes no pueden seguir compartiendo acerca de ese Jesús, que era la meta o el sueño o el anhelo por lo que ellos vivían. Claro, Tanto era así, su propósito de vida. Tanto así que piensan matarle, dice el texto tal cual. Y en ese proceso entra Gamaliel, un hombre muy sabio, un hombre del concilio, y dice, oye, si ellos son simple personas que están ahí como locas, con el tiempo o se mueren Claro. o se acaban. Pero si ellos son hombres de Dios y están haciendo lo correcto, tal vez al final estemos siguiéndonos en contra de Dios. Entonces, Sí. y terminan azotándolos y dejándolos libres otra vez, claro que diciéndoles que no lo vuelvan a hacer, pero Sí. ellos persisten. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que en medio de la vida de Pedro y de los discípulos que acompañan, esa era la meta, ese era el sueño que ellos tenían, ¿no? El compartir ese evangelio, el compartir esa vida de fe, pero en medio de ese proceso habían algunos obstáculos que ellos tendrían que pasar, sobrepasar, sobrellevar. Pero vemos cómo Dios camina con ellos y cómo Dios actúa a favor de ellos. Ahora tú me dices, ¿y yo qué? Pues tú tienes tus proyectos, tú tienes tus planes, tú tienes tu hogar, tú tienes tu trabajo, tú tienes toda una vida que si caminas con Dios, igual vas a tener los beneficios de Él. Porque a diario, por más metas buenas que tengamos, vamos a tener obstáculos y que nos sirven esas verdades que vivió Pedro a nosotros hoy. Y encontramos que cuando tú caminas con Dios, ahí el primer beneficio, ¿cuál resaltaríamos hoy? Bueno, pues nos enfocamos en el versículo 19. Del Dice, capítulo 5 del del libro capítulo de Hechos. 5. Cuando ya los habían metido ellos en la cárcel pública, decía, fueron arrestados y los metieron en la cárcel. Y dice el versículo 19, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, bueno, hasta ahí. Y es ver cómo en esos momentos de crisis, cuando ellos caminan con Dios o a raíz de toda esta de caminar con Dios, encuentran ese pronto auxilio, ese socorro, esa ayuda en medio de esa situación. Y asimismo es para la vida de cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho pues esto que me encuentro porque veo que son beneficios también para mi vida, para mí hoy, y es asimismo para la vida de cada uno de ustedes, porque podemos estar seguros y así como en ese tiempo ocurrió con ellos, también es un referente para nosotros. Cuando caminamos con Dios, entonces nos encontramos con que Él nos socorre en momentos de crisis. Ellos están haciendo lo correcto, ellos tienen sus sueños, sus metas, pero al hacerlos hace que alguien se incomode, porque textos atrás dice que se incomodan, lo encarcelen, o sea, le pongan trabas, obstáculos, Claro, los quieran encierren. Y cómo Dios interviene, ¿no? Claro. Cómo Dios interviene, porque el caminar con Dios hace que Dios actúe a nuestro favor. Así ¿Cierto? es. Tú y yo podemos tener, tal vez tú dices de pronto mi cárcel no es física, es emocional, no sé de qué área sea en tu cárcel, o tal vez alguien que esté en la cárcel pueda estar viendo este video por una u otra razón. Claro. Pero la buena noticia es que cuando tú caminas con Dios, Dios cuando tú estás en situaciones adversas, Dios actúa a tu favor.
Sí, y muchas veces pasa también que en medio de esas situaciones de crisis, como que uno se paraliza, uno no puede actuar, o sea, uno como que queda encerrado tal vez en uno mismo, porque no puede pensar, no puede, como que las ideas se acortan o se obstruyen, Y dice que y podemos saber que Dios puede cambiar esa y el condición. ángel lo saca, ¿no? Lo Sí, saca del lugar, pero no solo lo saca, sino que expresa unas palabras y dice el versículo 20, vayan al templo y dele a la gente este mensaje de vida. El mensaje de vida para ellos era su propósito, por lo que los claro, había encerrado. Ahora no solo Dios actúa cuando caminamos con Él como socorriéndonos, sino que sí, también nos empodera, ¿no? claro. Y me gusta ahí que reciben unas instrucciones claras. Sí. O sea, los voy a liberar, pero estas son las instrucciones y muy específicas. Vayan otra vez al templo, párense allá y enseñen. Y ¿Sí? de pronto, Entonces, me gustan esas instrucciones claras, pero no solamente eso, sino que tienen el respaldo. O sea, vayan y háganlo con toda la autoridad porque tienen ese respaldo de Dios que los ha ayudado para que salgan otra vez y lo hagan. ¿No? como que también les dice, lo que ustedes están haciendo es correcto. Sí, Porque tal vez muchas veces hacemos las cosas correctas y no recibimos los resultados apropiados, sino que nos encarcelan, nos envidian, nos cierran las puertas. Sí, esa parte como ese ejemplo que nos coloca en la vida, no nos salen las cosas bien y creemos, mejor retrocedamos, mejor, por sí, ahí no era. Pero lo bonito es que hay veces cuando nosotros persistimos en eso que es bueno, pero que hay veces tiene dificultad como todo, Dios interviene y dice, bueno, tú vas a sacar de esa situación, te equivocaste, puede ser que te hayas equivocado o estabas haciéndolo bien y hubo algún problema allí, pero yo te saco de esa situación y te claro. vuelvo a encaminar, te digo, prosigue, adelante, avanza, no te detengas. Entonces Y es mira, ese, mira ese que Dios que muchas, empodera, ¿no? Que sí, y genera muchas esa... veces pasa así en nuestras vidas. No sé si les ha pasado a ustedes, yo me imagino que sí, que muchas veces en medio de esa crisis queda uno como sin saber, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué sigue? Pero qué bueno es saber que cuando yo camino con Dios, puedo escuchar esa voz que me orienta, que va a orientar mi vida y pues me va a llevar, me va a encaminar hacia lo que sí debo hacer o cómo debo resolver las cosas en las relaciones, en el hogar, el trabajo. como padres, sí, como Y trabajadores. mira que lo tercero que encontrábamos o lo que nos llamaba la atención no solo es que lo saca, interviene a su favor, no solo les da una palabra de ánimo, dirección, de empoderamiento, sino que utiliza a personas externas a Y, favor de él. sí, y pues Porque que así imaginar ellos, o sea, no fue algo así que ocurrió como que no, es que yo tengo un amigo que se llama Gamaliel y entonces digámosle a ver si nos ayuda. No, o sea, ve uno como en medio de toda esa situación, pues también obra Dios. y en el versículo 33 en adelante dice que cuando los querían matar, Gamaliel interviene, ¿no? Sí, Y Gamaliel dice, venga, sáquenlos y hablemos. Y sí, comienza Gamaliel a hablar a favor de ellos, diciendo, mire, se han levantado otros, no eran, después eso que iniciaron se desvaneció, ya ha pasado más de una vez, entonces pues dejémoslos que si no es de Dios, o si esto no tiene propósito en ellos, esto se va a desvanecer. Pero claro, si es de Dios, esto ni el hombre lo va a poder detener. Y claro. mira que me gusta esto porque yo no sé, ¿no? No aparece en el texto si Gamaliel y Pedro y Juan y ellos se conocían. Pero lo interesante aquí es que Dios utiliza gente externa, ¿no? Para Claro, defendernos. Cuando sí, nosotros, porque Pedro y Juan no comienzan a defenderse, no, ustedes que dejan a meter con claro. Y nosotros. aparte Y no estaban ahí en ese momento ellos, sino sí, que los pero habían digo, en el sacado proceso aparte. de que los cogen, no dice que cuando la arrestaron se cogieron a puños y dijeron, no, es Sí, que así no es justo, sino que claro, fueron pacientes al saber que caminaban con Dios. claro, Y estaban que Dios le había tranquilos. prometido que aunque andemos, dice la Biblia en el Salmo, en valle de sombra de muerte, en dificultad, Dios estará con Sí, nosotros, ¿no? Dice, así su es. vara y su callado nos guiarán. Entonces, es esa verdad absoluta de que Dios, tienes que hoy creer esta verdad. De que Dios no solo en los momentos de crisis te puede sacar por caminar con Él, que no solo tiene una palabra que te quiere empoderar, direccionar, sino que también este Dios Todopoderoso puede intervenir y cambiar, Claro, tocar, hacer que personas externas hablen bien o a favor de ti. así es. Y también es llamativo algo que ocurre con los apóstoles en los versículos 41 y 42. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Sí. Y es llamativo como en medio de toda esa situación, sí, se salvaron de que los mataran, pero aún así pues recibieron un castigo y en medio de toda esa situación como ellos salen felices, salen satisfechos, salen plenos. Y entonces
podemos afirmar también esta noche que cuando caminamos con Dios, entonces nos llenamos de plenitud. La plenitud llena nuestras vidas a pesar de las circunstancias. Y esa plenitud, esa palabra, porque en una traducción viviente dice, salieron con alegría, ¿no? Con alegría. Sí, Y uno dice, cuando leíamos esto, como azotados y con alegría, ¿no? sí, Porque a veces uno dice, bueno, si ya el Señor los libró de la cárcel, si ya el Señor les dio una palabra y si ya Dios utilizó un externo, ¿por qué los azotan? Porque dicen, listo, le creyeron a Gamaliel, sí. pero métale los Pero igual los castigaron. Pero la actitud de ellos de Sí. decir, entienden que en la vida hay procesos difíciles, Sí. hay cosas que tal vez nos van a costar cuando tenemos un sueño alto, cuando tenemos un sueño, y eso no pudo opacar, tal vez esos látigos físicos no pudieron opacar el gozo, la plenitud, la alegría de ir hacia la meta que se habían propuesto y que Claro. Dios estaba diciéndoles, por ahí es, ¿no? Y de la tarea trazada, porque si lo miramos con detenimiento, de por sí ya haber estado en la cárcel por causa de eso, amenazados de muerte, como todo lo que hemos hablado, ya habían pasado cosas antes de los azotes, pero con todas esas, pues ellos estar alegres, y la razón por la que están alegres, lo que dice ahí, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. O sea, estaban alegres, claro, porque Dios estaba con ellos y sabían que todo podía estar bien, pero también era esa satisfacción de estar haciendo la labor que les había sido La labor encomendada con correcta. excelencia. Entonces, qué bonito es que si lo traemos a nosotros, si tú has logrado algo en esta vida, si tú has el estudio, por ejemplo, o trabajo, o una empresa, o una Sí. relación, yo creo que si hoy la admiras, si hoy valoras lo que tienes, es por el proceso, Claro, porque te fijaste esa meta, porque en ese proceso tuviste momentos donde te sentiste encarcelado, donde sentiste que no sabías si ibas por el camino correcto, la gente tal vez no hablaba bien de lo que tú estabas haciendo, sino te estaban diciendo vas mal, sí. y Uno a lo va a pesar de todo eso lograr. lo lograste y Claro. tú dices, como cuando hicimos la tesis, ¿no? La tesis de sí. la licenciatura, después de que nos dieron el chulito Sí, de la terminar se tesis, siente ¡ay! Entonces un gran descanso. el trasnocho, Claro. ¿por qué? Porque hay un valor supremo. Sí, Y yo sé que en el texto se habla del valor supremo, que era la misión de ellos de compartir ese Claro. evangelio, de compartir esa nueva, pero no solo se aplica en esa verdad absoluta de Sí. cuando hacemos la misión, sino cuando caminamos con Dios. Porque Dios Claro. quiere que te vaya bien en En todas las todo. áreas de tu vida. sí, Y esta verdad se aplica en nuestras vidas cuando caminamos con Dios. así es. Entonces, yo creo que ellos terminaron saliendo diciendo, nada nos puede detener. Claro. Nada saber nos que- puede detener. Era la certeza de quién estaba con ellos y quién obraba a favor de ellos. Y yo creo que así también puede ocurrir con tu vida y debes tomarlo para tu vida, porque debes saber que cuando caminas con Dios no hay obstáculo que pueda detenerte. Así es. Pueda que hoy veas que estás encarcelado, pues te tenemos una buena noticia. Camina con Dios. Dios moverá el mundo espiritual Así para es. sacarte de esa cárcel, de esa amargura, de esa tristeza, de esa enfermedad, no sé cuál sea. Si sientes que no sabes el camino, pues hay una palabra que Dios tiene para ti, de sacarte, de proyectarte, pero debes caminar Señor. con Él. Cree que Dios va a mover las cosas a tu favor. Cree que no hay nada imposible para Dios. Amén. Así que ahí donde estás, dile, Señor, yo creo en tu palabra en esta hora. Gracias, Y yo Señor creo Jesús. que tú eres la respuesta para mi vida. Señor, frente a las situaciones adversas, frente a los sueños, frente a los anhelos, frente a lo que caminamos, Señor, a veces nos sentimos encerrados. Pero yo hoy te pido por cada uno de los que está viendo este video, para que la verdad tuya, la verdad de tu palabra sea en su corazón. Y él o ella sean movidos a decidir caminar contigo, a decidir, Señor, escuchar tu voz. Señor, estoy seguro que tú puedes transformar y te pido que cualquiera que esté en una cárcel espiritual, emocional, mental, tú lo saques, Señor. Y esta palabra sea ese direccionamiento que empodere, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno, pues aprovechamos también este momento para saludar a los que están conectados. Y pues bueno, tenemos también ahí bastantes personas de la iglesia y nos alegra que estemos en sintonía. Ahí estamos. Creo que el objetivo de este tiempo con Dios es sencillo. Coger una porción de la Biblia, que estamos en el libro de Hechos, y decirte una buena noticia de parte de Dios. Entonces, podríamos resumir hoy.
dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. Así que muchos resultados de nuestra vida tienen que ver con quién estamos caminando. Ojalá hoy tú y yo decidamos caminar con Dios y permitir que Él intervenga a nuestro favor. Es un privilegio Así es. saludarles. Nos encontramos aquí en Bogotá. Si estás aquí en la carrera 67A, número 9568, en el barrio Los Andes. Esto queda al lado de Cafán de la Floresta. Déjanos un mensaje por el interno o escribe ahí qué te dijo Dios. Y si quieres ir un poco más allá, como estos discípulos, dale compartir para que alguien escuche que el caminar con Dios trae 4 beneficios maravillosos. Así es. Así que nos vemos. Saluda a los que están conectados y a los que conectarán. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Domingo, Chao. 10 de la mañana. Chao, chao. Chao.